Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daniel Ávila y disculpen si el video no es de alta calidad, pero la verdad es que pues no estoy muy preparado para esta situación. Vengo a presentarles el proceso de cambio estructural en la República Mexicana, de la materia de análisis de la economía mexicana 2. Y bueno, ahorita empezaremos con lo que es la introducción del mismo. Espero hacerlo de la mejor calidad posible, la verdad es que no estoy acostumbrado a esto, pero bueno. Como podemos observar, tras el estallido de la deuda externa, se han aplicado medidas políticas. Muchas fueron recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y otras del Consenso de Washington, para alcanzar una estabilidad económica que fue afectada por la crisis. La principal característica de estas medidas fueron recortar el gasto público para sanear las finanzas públicas, limitar el exceso del gasto de gobierno que soportaba el aparato estatal y la estructura proteccionista del Estado. Pero eran la fuente principal del déficit público que se sostenía con deuda externa y emisión de moneda. Entonces, por lo tanto, se veía afectada la economía. A pesar de que se pide ayuda, realmente el país como tal no tenía la capacidad para sustentar la deuda, ¿no? Entonces tendrían que permitir que los empresarios y las inversiones extranjeras pues aumentaran. Si limitaban el impuesto, entonces eso apoyaba y además ayudaba al crecimiento de las familias, ¿no? En su momento. Entonces el agotamiento del modelo de la sustitución de importaciones y la sobrecarga causada por la intervención del Estado, fue necesaria la aplicación de estas políticas para salir de la crisis. Pero provocaron efectos incompletos en la economía, por lo cual fue necesario dar paso a una siguiente etapa de reformas, como tal. Porque esto solamente ayudó ligeramente a estabilizar, porque como tal la economía aún no progresaba. Entonces se necesitó darles una reestructuración aún más grande a favor de que la política mejorara, que el gobierno y la economía se estabilizaran. El reajuste fue a partir de 1985, luego de ver los resultados de las políticas ortodoxas. Llevó a considerar nuevas medidas de la política de ingresos y de ajuste estructural, que complementaron las políticas fiscal y monetaria a mitad de esa década. El reto fue corregir la inflación y la debilidad estructural de la economía como tal. Esto incluye medidas que trabajaron bajo la premisa de que las políticas monetarias y de gasto público fueran capaces de reducir la inflación en lugar de aumentarla y evitar la recesión al mismo tiempo. Entonces, se intentó prácticamente las dos cosas. Si bien se logró en una parte, no fue completo la transformación, lo cual conllevó a que la economía como tal pues no está al 100% estable hasta la fecha. Pero bueno, de acuerdo a la escuela neoliberalista, perdón, es que intento recordar bien en detalle, que manejó lo que fue Miguel de la Madrid, buscamos como principal objetivo los resultados de las políticas ortodoxas a partir de la segunda mitad de los años 80, pasando a describir las reformas y cada uno de los procesos. La cuestión clave es entender por qué fueron necesarias estas reformas. Si bien no vamos a juzgar que si fueron buenas o malas, vamos a ver qué efectos han tenido a partir de los resultados de las ya aplicadas, dando lugar a conocer el proceso de cada una y exponiendo los resultados de este ajuste. No se vamos a revisar, como les comenté, si fueron buenas o malas en su momento, sino los resultados como tal. La reforma que estaban complementando las anteriores fueron para lograr el objetivo en ese tiempo, abatir la inflación, estimular el crecimiento económico y abandonar la vieja estructura. Entonces, aquí haremos pues un pequeño retrospectiva de lo que fue, en lo que es mi presentación, para recordar qué reformas complementaron a cuáles y cuáles fueron los resultados de la misma.
en base a las condiciones para la globalización y el neoliberalismo que se venía acarreando desde antes. Y cómo el intervencionismo del Estado se aplicó a la modernidad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proseguir. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Bueno, todo esto empieza exactamente después de la crisis. Los ajustes del corto plazo determinados por el Fondo Monetario Internacional fueron básicamente política de demanda agregada que no consideraba la importancia de los aspectos estructurales de la inflación, pues su solución a la inflación se limita a mencionar que ésta se corrige con una política monetaria restrictiva y es causada por la expansión del crédito o del gasto público, ¿ok? De los recortes de gasto público y la modificación de los controles de precios de las políticas crediticias restrictivas y del tipo de cambio, subvaluado. Todo esto tomando en cuenta aplicado después de 1982. O sea, ahorita regresamos un poquito porque estábamos hablando de 1985, pero bueno, aquí es como para que se vaya entendiendo por qué se fueron dando las cosas. El resultado de la recesión económica vivida en la segunda mitad de los años 80, que vino a ser crítica por el choque de la caída del precio del petróleo. Como todos ustedes saben, ahora sí que pues el petróleo sigue y seguirá y hasta que se acabe. Y nos sigue afectando. Entonces, básicamente, aunque estamos viendo una retrospectiva, es poco ver repetir lo que se sigue dando en la actualidad por todos los problemas que hay en base al manejo del mismo. Tras la recesión, el descenso de la producción provocó un incremento de la inflación, dada la disminución de la oferta y aunado a la reducción del salario real. Se puso en jaque a la clase trabajadora, que era la que más sufría, ya que dependían mucho del valor de la moneda, de los precios del mercado, como de costumbre la canasta siempre se ve afectada. Entonces, al estar aumentando, pues siempre la clase baja o media baja es la que sufre. El estancamiento con la inflación vino después de la primera fase del programa de estabilización, que ya se había propuesto, lo cual dio continuidad al aumento del inflacionario, pues en este punto la inflación era causada por factores estructurales y no tanto por las explicaciones ortodoxas. O sea que a final de cuentas la estructura sí ayudó, pero también provocó ciertas circunstancias. O sea, dio cierta estabilidad, pero vamos, siempre el pueblo termina siendo afectado de una u otra forma. Se acompañó de una depreciación de la moneda. Como ustedes saben, el peso en esos tiempos sobrepasaba al dólar. Y poco a poco fue alcanzándolo hasta que, pues igual, no sobrepasó. Y una automática reducción del poder adquisitivo. Al valer menos, lo que importábamos, pues era mucho más caro. Lo cual llevó a considerar que parte del Estado implantar una política de alza en los salarios nominales para tratar de recuperar el poder de la compra de la gente, pero, o sea, la capacidad de comprar, la capacidad adquisitiva, y que a la larga generó el vicio del incremento de precios, porque a final de cuentas lo que pasa y pasa actualmente, o sea, se incrementaban los precios, se incrementaba el salario y seguía igual, pero siempre habiendo hasta la fecha un margen mayor en el precio y, o sea, el aumento en el precio de las cosas es mayor y siempre es mucho menor el incremento al salario como tal. Se han realizado lo que son observaciones a la inflación y las características de los controles salariales, pues la depreciación del tipo de cambio real dura mientras los incrementos, esto lo menciona ASPE bastante, incrementan el salario conforme aumentan los precios, lo que mencionaba, o sea, igual, aumentan unos, aumentan otros. Si los salarios nominales suben en la misma proporción que el tipo de cambio, será necesaria otra devaluación. Entonces, a final de cuentas, siempre hay un golpe y yo presiento que se viene uno para la actualidad, en donde sí va a haber otra devaluación. Porque a pesar de que se ha mantenido cierta estabilidad, presiento que en algún momento vamos a caer en una devaluación. Entonces, si es algo grave y de preocuparse, desgraciadamente pues no podemos hacer nada. O bueno, podemos. No sé, ustedes a lo mejor estoy haciendo un debate ahorita que no debería estar enfocándome en lo que estoy exponiendo, pero bueno, no lo puedo evitar.
La primera etapa del ajuste macroeconómico y de reformas estructurales se llevó a cabo, según recuerdo, entre el 82 y 1987-85, perdón, a lo mejor estoy mal. Pero sí, más o menos en ese lapso, entre el 80 y 87, máximo. De la Madrid estableció en 1983 el programa, o 1981, perdón, es que yo con fechas no soy bueno, yo sé que el profesor, y usted que es profesor nos va a evaluar la fluidez, pero la verdad es que me cuesta trabajo las fechas, no soy muy bueno para eso. Lanzó el programa inmediato de reordenación económica para sanear las finanzas públicas um, y la reducción del gasto público, la cual tuvo como clave precisamente esta reforma. Además, el sostenimiento de los ingresos favorecidos por las exportaciones petroleras. O sea, el petróleo siempre nos ha ayudado, pero al mismo tiempo no, porque de alguna manera no estamos aún bien establecidos en ese punto. La caída del precio del petróleo, también por otra parte en 1986, que es precisamente el año de mi nacimiento, mermó el ingreso del sector público e hizo nulo los efectos positivos, o sea, de las medidas aplicadas. O sea que ese es el problema, al depender siempre de un medio energético o de algún elemento primario, si baja el precio, sube el precio, siempre nos dan la torre porque desgraciadamente somos un país que depende de ese tipo de cosas. Si tuviéramos otros medios de ingreso más fuertes, porque ya ahora los tenemos, pero no son tan potentes como quisiéramos, no tendríamos esa situación. Dicho descenso fue visible sobre las tasas más elevadas de la inflación y el aumento de la recesión. Ahora, el ajuste fiscal de ese tiempo fue el requisito para la estabilización. Sin embargo, el crecimiento de la inflación y la crisis financiera de 1987, junto con el colapso de la Bolsa Mexicana de Valores, que generó una serie de fuga de capitales e hirió el tipo de cambio, dio paso a la segunda etapa del ajuste macroeconómico. Esto es a lo que ya se llama el ajuste macroeconómico, del que se hace referencia en el título del apartado que hice sobre el trabajo, el que mandamos nosotros, como tal. Este ajuste pues ayudó y no, aquí todo es medio ambiguo. Yo siento que sí ayudó a la industria, a la empresa, pero no no provocó mucha estabilidad que digamos. Ahora sí que nada más pues desgraciadamente siento que trabajamos con medidas a corto plazo o a mediano plazo, pero a largo plazo benéficas son muy pocas. Como he mencionado, el reajuste fue necesario por causa de los resultados de las políticas aplicadas en 1980-1982. Y no digo que aquellas políticas fueran innecesarias, pero pues eran muy necesarias por las condiciones de la crisis en ese entonces. Ahora pues no vienen al caso y muchas se mantienen. Entonces sí se necesita como que reconfigurar todo. Entonces en ese tiempo se aplicaron y se intentaban ser completadas, pero a pesar de que se tomaron medidas, pues como tal no lo han sido, entonces a pesar de todo, pues se quedaron ahí. Esto se hizo en la segunda mitad de esa década, a partir de la crisis del petróleo y fundamentalmente en el gobierno de Salinas, que como sabemos, no nos consta, pero pues sí, se demostró que hubo inconsistencias al final de su sexenio que provocaron grandes crisis. Entonces, desgraciadamente, pues es uno de los problemas más grandes que ha sufrido México, las inconsistencias en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que nos vendió oro de tontos y nosotros lo compramos. Entonces, como ven, si bien, bueno, yo regresando al tema de Salinas, es básicamente su culpa, pero ya traía cargando todo eso por atrás, entonces siento yo que de alguna manera, con esto, él lo dejó más en claro, o sea, las políticas no estaban bien, él no se quiso meter en problemas, o se metió en problemas de alguna manera, pero pues, se escapó literalmente y nos dejó así. Pero esto ya se acarrea, o sea, aquellos economistas de su momento ya lo debieron haber visto venir, nosotros no lo vimos y pues ahora estamos donde estamos, ¿no? A partir de ese punto.
Bueno, ahora continuaremos con las reformas y sus procesos. Perdón, es que no sé el ángulo de la cámara. Perdón, intenté hacerlo dinámico, aunque no lo hace muy bien. Aquí está. Ok, ahora continuaremos con lo que fueron las reformas y sus procesos. Perfecto, bueno, aquí mencionaremos un poco de los reajustes macroeconómicos y consistió en una de las series de reformas estructurales que dieron continuidad a las modificaciones aplicadas en 1982. El 15 de diciembre del 87, intenté recordarlo muy bien después de leerlo, se suscribió el Pacto de Solidaridad Económica, el PSE. Este nuevo ajuste se usó para sanear las finanzas públicas y se extendió hasta el proceso de privatización y el cierre de compañías no estratégicas manejadas por el Estado. Incluyó el compromiso de sector a sector, siendo un pacto. El sector privado se comprometió a disminuir su margen de ganancia para garantizar un incremento en el salario real. Esto fue posible aprovechando la estructura oligopólica para establecer la negociación de precios. El PCC reconoció la importancia de esta reforma financiera. A partir de 1988 se comenzaron a tomar medidas para la liberación con la intención de lograr un esquema financiero basado en principios de mercado. El objetivo de esta reforma fue incrementar el nivel de ahorro para tener mayor control sobre la oferta de dinero y financiamiento para la producción. La estrategia de liberalización se acompañó con la creación de instrumentos financieros para multiplicar y aumentar las operaciones de ahorro y financiamiento. Y a su vez se flexibilizó la venta de CETES para que de esa manera fuera más sencilla la inversión para aquellos que no tuvieran esa capacidad, que aún así era complicado, pero bueno, ya era un poco más sencillo. Con esto el mercado de dinero pudo agilizarse. A partir de 1989-88, no recuerdo muy bien, se inició el proceso de reformas a la ley de instituciones de crédito, lo que permitió dar entrada a cierta proporción a capitales extranjeros para que de esta manera participaran en la banca múltiple, lo que beneficiaba para que se desarrollara una inversión como tal. Se intentó dar ese ingreso, aunque desgraciadamente ese periodo fue corto, terminando lo que fue ya finales del sexenio, sí ayudó, pero no minoró los problemas que vinieron después con la devaluación. Por ahí de mayo del 90 más o menos, ya se había aprobado la privatización de la banca. Esto continuó el proceso de venta. La reforma vino a modificar el modo de financiamiento del déficit público, pues el financiamiento inflacionario se redujo a una tasa promedio anual del 14.1% desde 1982. Aproximadamente a inicios de los 90, perdón, no recuerdo la fecha. Pasando a ser el mercado de dinero la fuente principal de financiamiento. Esto es financiamiento no inflacionario, lo que propició a que pues, se mantuviera cierta estabilidad. Me voy a quitar esto, perdónenme, pero lo traigo aquí. Autonomía al Banco de México como tal. Entonces, no promovió ningún desequilibrio como tal el manejo de este financiamiento. La política monetaria durante el pacto se condujo evitando movimientos estrepitosos y peligrosos por la situación del tipo de cambio mediante una política crediticia que restringía bastante. En este tiempo, las tasas de interés real se elevaron para restringir la oferta monetaria y reducir la inflación. Para que de esta manera la gente se animara a ahorrar, así a generar interés y no se animaran a gastar dinero. Pues la meta como tal en esos tiempos era pasar la hiperinflación a una inflación moderada. Eso se intentó. No estoy muy seguro que se haya logrado al 100%, pero sí se logró bajarla y mantener una cierta estabilidad. Después la tasa de interés fue reduciéndose para incentivar la producción, el gasto como tal. Pero al final de cuentas sí se generó, pero aquí viene lo más complicado.
Como se mencionó hace unos 5 minutos, más o menos, al fortalecer la estructura crediticia, permitió que el Banco Central se deslinde del financiamiento de las necesidades de endeudamiento, por lo cual ya no tenía necesidad de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Y el sector público se libró de eso y encontró cierta autonomía. Y esto fue gracias a los consejos del Fondo Monetario, precisamente, para evitar que el país como tal se endeudara más. Por su parte, la reforma fiscal estableció un estricto control sobre los gastos del gobierno. Refinó la situación por el acuerdo de austeridad publicado en enero de 1988, en donde hubo una muy notoria reducción de la inversión pública como porcentaje de lo que es el Producto Interno Bruto. Se redujo el nivel de lo que fueron subsidios y transferencias, así como el gasto ocasionado por el aparato burocrático, como tal. Los ingresos públicos se vieron beneficiados por la reducción de gasto, así como por las bases que se fueron imponiendo cada vez de manera más amplia. Todo esto, pues, dio cierta estabilidad y al mismo tiempo nos fue preparando para lo que se vendría. Como ustedes saben, al terminar el sexenio de Salinas, todo se vino abajo, ¿no? La desincorporación de las empresas del sector público fue crucial para lo que fue la estabilidad del gobierno, de las finanzas públicas. Esto inició por ahí de 1981, 82, 83, no me acuerdo. Y para inicios de los 90 conformaba un total de ventas acumuladas por varios billones de pesos. Y transferencias de cientos de miles de empleados al sector privado. Las privatizaciones dieron su primer paso en la actualización de un marco normativo que permitiera el proceso, con el cual se hicieron reformas a los artículos 25 y 28 constitucionales y se construyeron reformas y leyes secundarias para su aplicación. Fue en esta segunda mitad del proceso que el sexenio de Salinas donde se desarrollaron la privatización más cuantiosas, o sea, conllevaron a montos más grandes, como tal. En este caso, lo que fue la privatización trajo como beneficios el ingreso proveniente de las ventas, y sino que también en años posteriores, pues ya que hubo una reducción en las transferencias del sector paraestatal. Además, esto llevó que los bienes como tal y servicios proporcionados por compañías estratégicas a sus niveles de equilibrio. O sea, la privatización conllevó a llevar a estas compañías a niveles de equilibrio. Entonces sí llevó una cierta estabilidad como tal. Pero como yo menciono y recalco, pues todo fue en pro de las empresas, porque aquí, en todo lo que fue el texto, el resumen, todo lo que hice en este trabajo, que fue creo que el segundo, pues no se hace mucha mención al público en general. Entonces como que siento que hay un hueco que no me gusta, porque si bien las empresas también nosotros estamos bien, pero eso no es 100% una garantía, como tal. Entonces siento que como que ahí les hace falta. Bueno, el tiempo ya se me pasó por lo que puedo ver, entonces vamos a ir a lo que es como tal los puntos básicos de la lectura y mi opinión. Entonces, como he mencionado, las medidas estructurales más importantes fueron la disciplina en el gasto público y la apertura comercial, pues la reducción del gasto causado por las empresas paraestatales mediante la privatización y la disminución de las barreras comerciales eran necesarias para romper la inercia inflacionaria. Desgraciadamente no pude mencionar mucho del TSL, del Tratado de Libre Comercio, pero creo que sí es importante mencionarlo ahorita. No le puedo dar mucho énfasis, pero eso ayudó bastante a que la economía aumentara, porque ya habría libre comercio entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y nosotros.
Yo lo vuelvo a mencionar, México pues no tiene muchas ventajas con ese tratado, pero obtiene ventajas que ya muchos países quisieron al tener un libre comercio con Estados Unidos, por así decirlo, y con Canadá. Entonces, pues tenemos a cierto punto esa seguridad. Esto causaba que no todo las políticas expansionistas o los aspectos estructurales de la economía mexicana fueran al 100% fluidas, pero sí ayudó bastante. Entonces, ayudó a expandir la política como tal. Además que la realización de ambas medidas, la reforma financiera era imprescindible a la hora de sentar las bases para esta nueva etapa. Durante el pacto de la notoria reducción de la inflación, sin caer en la recesión. Entonces, se mantuvo cierta estabilidad. Se debe hacer énfasis en que el gráfico, perdón, iba a presentar unos gráficos, pero no me da tiempo y no pude hacer el cálculo bien. El crecimiento como tal en un gráfico se presenta lo que es el crecimiento del PIB en términos reales y a la par una reducción en la inflación. Este crecimiento puede atribuirse a la estabilización del salario y a la disminución de la inercia inflacionaria. Consideré que era mejor mencionarlo que mostrarlo ya por el tiempo escaso. Entonces, que había mucho que decir y creo que es mejor decirlo que mostrarlo. Esto fue beneficiado por la disciplina fiscal, el aumento de la inversión extranjera y el aumento de las importaciones que redujeron el nivel de los precios al aumentar la oferta de bienes y servicios. Entonces dejamos en claro que el reajuste de la segunda mitad de los años 80 se hermana con los primeros pasos aplicados a partir de 1982 en el sentido que continúa el proceso y busca la solución a los problemas inflacionarios generados por los mismos. Vemos en este periodo una reforma financiera que da seguimiento al proceso de privatización, pues concede privatización de la banca y a su vez permite la flexibilización del sistema financiero que da lugar al crecimiento de la inversión extranjera y a la repartición de capitales. Si no se hubiera dado continuidad a estas reformas como tal, la apertura comercial que requería para la estabilidad macroeconómica no hubiera sido lograda. Entonces, en pocas palabras, el recorte de lo que fue el impuesto, el quitar las barreras para el comercio, permitió lo que fue la estabilización de México, hasta cierto punto su crecimiento. Si bien no fue suficiente, con esto México logró grandes avances, y entonces quedó estancado, hasta cierta medida, en su crecimiento. Pero solamente en el área industrial, porque como tal, la lectura no nos habla de la gente, de si el progreso en el país, la cantidad de gente que todavía está manteniéndose a duras penas, en bajos ingresos, en salarios mínimos. O sea, siempre el industrial aquí en México es muy beneficiado. Entonces, es un área que sí ha mantenido un progreso, más no el público, el pueblo como tal. Y bueno, compañeros, pues quisiera hablar más, pero el tiempo creo que ya se me está acabando. Pues ahora sí que espero su calificación. La verdad, no sé qué más decir. Intenté hacerlo lo mejor que pude. Observaciones, comentarios que me puedan regalar, pues con mucho gusto los recibo. No me quiero expandir más, no sé cómo nos vaya a calificar usted, profesor. Espero el video esté bien. Lo hago aquí en su humilde casa. No tengo más que música, que desgraciadamente ya puse después. Me percaté. No soy bueno para la edición. Y no tengo realmente mucha gente que me ayude. Ahora sí que espero sus comentarios. Que tengan bonita tarde, noche o día. No sé a qué horas vean este video. Lo voy a subir ahorita, que son las 6:11. Espero que suba antes sin problemas. Uso música clásica para no tener problemas de autor. Me imagino que esta no tiene prohibida ya que es de orden de propiedad pública. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias. Espero sacar lo más alta calificación posible. Y pues que me conozcan de esta manera indirecta y yo también los conoceré en su momento de manera indirecta. Bueno, que tengan bonita tarde, noche o día. Hasta luego.